Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. En este nuevo amanecer que el Padre nos regala con amor infinito, nos acercamos a su trono de gracia no con miedo, sino con confianza de hijos que saben que serán perdonados. Hoy es el día de experimentar la misericordia que transforma, el perdón que libera, el amor que restaura. Hoy algo extraordinario va a suceder en tu corazón. Si has llegado hasta aquí en este momento preciso, sintiendo el peso de tus faltas, pero también el anhelo del perdón divino, no es casualidad. San Carlo Acutis, el joven santo que vivió sumergido en la misericordia de Dios, te ha traído a esta oración. Presten atención especial a lo que vamos a vivir juntos, porque San Carlo nos va a enseñar el secreto de cómo acercarse al perdón de Dios sin miedo. Cómo experimentar su misericordia sin barreras. Cómo vivir en la libertad de quien se sabe completamente perdonado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Carlo Acutis, joven santo del perdón frecuente, tú que ibas a confesión regularmente no por ser gran pecador, sino por ser sabio amante de la misericordia, acompáñanos en esta oración matinal. Enséñanos tu secreto. Cómo pedir perdón con humildad, pero también con alegría. Cómo recibir la misericordia divina sin dudar de su abundancia. Espíritu Santo, río de misericordia que fluye del corazón del Padre, ven sobre nosotros en este momento sagrado. Derrama el perdón divino sobre cada conciencia que reconoce su necesidad. Que tu gracia borre toda mancha, que tu amor sane toda herida del pecado, que tu poder restaure lo que el mal destruyó. Señor Jesús, rostro visible de la misericordia del Padre, tú que dijiste, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí estamos. Reconocemos nuestras faltas, confesamos nuestros errores, admitimos nuestras caídas, y confiamos en que tu misericordia es infinitamente más grande que nuestros pecados. Queridos hermanos, hay algo extraordinario en la vida de San Carlo Acutis que nos revela un secreto poderoso sobre el perdón y la misericordia de Dios. Manténganse atentos, porque lo que voy a compartirles está documentado oficialmente y puede transformar su relación con el sacramento de la reconciliación. La práctica espiritual más constante en la vida de Carlo, documentada oficialmente en la sección 3 del dossier de su causa de canonización, era la confesión regular. Pero aquí viene lo más hermoso. Carlo no se confesaba porque fuera un gran pecador. Se confesaba porque había descubierto el tesoro escondido de la misericordia divina. Su confesor habitual, el padre Ilio, recuerda algo muy particular que está registrado en los testimonios oficiales. A diferencia de muchos penitentes que llegan al confesionario arrastrando los pies, con vergüenza aplastante, con miedo al juicio, Carlo llegaba con una actitud completamente diferente. Presten atención a este detalle crucial. El padre Ilio testifica que Carlo se acercaba al confesionario con la misma alegría con la que un niño corre hacia los brazos de su padre después de haberse ensuciado jugando. Esta imagen es poderosa porque revela cómo Carlo entendía el perdón de Dios. Carlo no veía la confesión como un tribunal donde sería juzgado y condenado. La veía como un encuentro con un padre amoroso que esperaba ansiosamente poder limpiar a su hijo, abrazarlo y decirle: estás perdonado, te amo, comienza de nuevo. Los testimonios documentan que Carlo tenía una frase que repetía frecuentemente y que revela su comprensión profunda de la misericordia. Decía: la misericordia de Dios no tiene límites. El único límite a la misericordia lo ponemos nosotros cuando no la pedimos. Aquí viene algo que me impacta profundamente. Carlo se confesaba con tal frecuencia que muchos se preguntaban qué pecados podía cometer un joven tan bueno en tan poco tiempo. Pero Carlo había entendido algo fundamental que muchos católicos nunca comprenden.
Para Carlo, la confesión no era solo para borrar pecados mortales graves. Era medicina preventiva para el alma. Era limpieza regular del corazón. Era renovación constante de la gracia. Como decía, no espero a que mi casa esté completamente sucia para limpiarla. La limpio regularmente para que nunca llegue a estar realmente sucia. Sus padres, Andrea y Antonia, testifican algo hermoso en los documentos oficiales. Recuerdan que después de cada confesión, Carlos salía literalmente transformado. Había una ligereza en su caminar, una paz en su rostro, una alegría en su mirada que eran palpables y contagiosas. Pero había algo más profundo. Los testimonios revelan que Carlo nunca cargaba culpas de confesiones anteriores. No rumiaba pecados ya confesados. No dudaba del perdón recibido. Cuando Dios lo perdonaba, Carlo se consideraba completamente perdonado. No añadía dudas humanas a la misericordia divina. El padre Ilio recuerda que le preguntó una vez a Carlo: ¿cómo puedes estar tan seguro de que Dios te ha perdonado completamente? Y Carlo respondió con una sabiduría que superaba su edad: Padre, si yo dudara del perdón de Dios después de confesarme, estaría ofendiendo su misericordia. Sería como decirle que su amor no es suficientemente fuerte para perdonarme. Cuando Carlo enfermó de leucemia a los 15 años, esta relación profunda con la misericordia de Dios se manifestó de manera extraordinaria. Los testimonios oficiales en la sección 5 del dossier registran que Carlo pidió recibir el sacramento de la unción de los enfermos, pero no con miedo al juicio final, sino con confianza en la misericordia final. Sus padres testifican que en uno de sus últimos días, Carlo les dijo algo que nunca olvidarán: no tengo miedo de presentarme ante Dios. He pecado como todos, pero también he pedido perdón constantemente, y sé que su misericordia es infinitamente más grande que mis pecados. Voy a encontrarme con un Padre que me ama, no con un juez que me condena. Hermanos míos, San Carlo nos enseña hoy que pedir perdón no es un acto de humillación dolorosa, sino un acto de sabiduría liberadora. Que experimentar la misericordia de Dios no requiere ser perfecto, requiere ser honesto. Que el único requisito para recibir perdón abundante es reconocer humildemente que lo necesitamos. Nos enseña que la misericordia de Dios no es limitada, es infinita. Que no importa cuántas veces hayamos caído, Dios nos levantará otras tantas veces. Que no importa cuán grave sea nuestro pecado, su amor es más grande. Y lo más hermoso, nos enseña que después de recibir el perdón de Dios, debemos vivir en la alegría de quien se sabe completamente perdonado, no en la culpa de quien duda de la misericordia recibida. Hoy, desde el cielo, Carlo intercede para que tú también experimentes esa misma libertad, para que te acerques al perdón de Dios sin miedo, para que recibas su misericordia sin dudar, para que vivas en la alegría de quien se sabe completamente amado y completamente perdonado. En este momento sagrado, como hacía San Carlo cada vez que se acercaba al sacramento de la reconciliación, vamos a abrir completamente nuestro corazón en un acto de contrición confiada. Padre Celestial, fuente de toda misericordia, venimos ante ti reconociendo honestamente nuestras faltas. No las escondemos, no las justificamos, no las minimizamos. Las presentamos tal como son ante tus ojos, que todo lo ven, confiando en que tu amor es más grande que nuestros errores. San Carlo Acutis, joven santo de humildad gozosa, intercede por todos nosotros que a veces nos cuesta reconocer nuestros pecados. Por orgullo que nos impide admitir que fallamos, por miedo a enfrentar la verdad de nuestras acciones, por costumbre de culpar a otros en lugar de responsabilizarnos. Señor Jesús, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, pedimos tu perdón. Por los pecados de pensamiento, donde nuestra mente se entretuvo en lo impuro, en lo malicioso, en lo destructivo. Por los pecados de palabra donde herimos con nuestra lengua,
mentimos, chismeamos, maldijimos, por los pecados de acción donde nuestras manos hicieron lo que no debían, donde nuestros cuerpos se prestaron al pecado, donde nuestras decisiones causaron daño, por los pecados de omisión donde no hicimos el bien que podíamos hacer, donde vimos necesidad y pasamos de largo, donde tuvimos oportunidad de amar y elegimos la indiferencia. Espíritu Santo, Consolador Divino, enséñanos a distinguir entre culpa sana, que nos lleva al arrepentimiento, y culpa tóxica que nos paraliza. Que reconozcamos nuestros pecados con honestidad, pero que no nos quedemos atrapados en la vergüenza. Que el dolor por haber ofendido a Dios nos impulse hacia su misericordia, no que nos aleje de ella. San Carlo, enséñanos tu actitud ante el pecado propio. Reconocerlo sin dramatizarlo, confesarlo sin desesperarse, recibirlo sin dudar del perdón. Que seamos como tú, humildes para reconocer las caídas, confiados para buscar el perdón, agradecidos para recibir la misericordia. Virgen María, Madre de Misericordia, tú que conoces cada uno de nuestros pecados, pero nos amas sin condición, acompaña este momento de contrición. Presenta tú misma ante tu Hijo nuestras faltas, como solo una madre puede hacer, con honestidad sobre el error, pero con confianza total en el amor que perdona. Ahora, en silencio, cada uno presente ante Dios el pecado específico que más pesa en su conciencia hoy. Nómbralo con honestidad, reconoce el daño que causó, expresa arrepentimiento genuino y abre tu corazón para recibir el perdón que Dios ya está ansioso por darte. Con corazones completamente abiertos a la misericordia infinita de Dios, presentemos ahora nuestras peticiones específicas de perdón. Ahora viene el momento más poderoso de nuestra oración. Con la intercesión de San Carlo Acutis, vamos a pedir perdón específico y experimentar la misericordia divina en cada área de nuestras vidas. Por perdón de pecados contra la caridad. San Carlo Acutis, tú que amaste a todos sin excepción, intercede por todos nuestros pecados contra el amor. Por las veces que juzgamos duramente, que criticamos sin misericordia, que rechazamos a quien necesitaba acogida, por las palabras hirientes que dijimos, por los chismes que propagamos, por las reputaciones que dañamos con nuestra lengua. Señor Jesús, tú que mandaste amar incluso a los enemigos, perdónanos por nuestros fallos contra la caridad. Donde causamos división, ayúdanos a crear unidad. Donde sembramos discordia, capacítanos para sembrar paz. Donde herimos con palabras, concédenos la gracia de sanar con nuestro arrepentimiento sincero. Por el daño que causamos en nuestras familias con palabras duras, en nuestros trabajos con actitudes negativas, en nuestras comunidades con juicios despiadados, pedimos tu misericordia sanadora. Por perdón de pecados de orgullo. Santo joven de humildad genuina, intercede por todos nuestros pecados de soberbia. Por las veces que nos creímos superiores a otros, que miramos con desprecio, que nos negamos a reconocer errores, por el orgullo que nos impidió pedir perdón cuando debíamos, que nos mantuvo en relaciones rotas por no querer dar el primer paso. Padre Celestial, perdona nuestra arrogancia, donde nos creímos autosuficientes sin necesidad de ti, donde presumimos de virtudes que solo tu gracia nos dio, donde nos atribuimos méritos que solo a ti pertenecen. Concédenos la humildad que reconoce nuestra total dependencia de tu misericordia, por las amistades perdidas por nuestro orgullo, por las reconciliaciones que no sucedieron porque no quisimos humillarnos, pedimos tu gracia para ser humildes como lo fue Carlo. Por perdón de pecados de impureza. San Carlo, modelo de pureza en un mundo que la ridiculiza, intercede por todos nuestros pecados contra la castidad, por los pensamientos impuros que cultivamos,
por las miradas lujuriosas que permitimos, por los contenidos que consumimos, sabiendo que ofendían a Dios. Señor Jesús, tú que dijiste, bienaventurados los limpios de corazón, perdona nuestra impureza, por el uso egoísta de la sexualidad fuera de tu plan, por la pornografía que esclaviza, por la lujuria que cosifica a las personas hechas a tu imagen. Lava nuestros corazones con tu sangre preciosa, por las relaciones que empezamos o mantuvimos fuera de tu voluntad, por los daños que causamos a otros al usarlos para nuestro placer. Pedimos tu misericordia sanadora y restauradora, por perdón de pecados de omisión. Santo intercesor, tú que aprovechaste cada oportunidad de hacer el bien, intercede por todos nuestros pecados de omisión. Por las veces que vimos necesidad y no ayudamos, que tuvimos oportunidad de consolar y pasamos de largo, que pudimos defender al débil y guardamos silencio cobarde. Espíritu Santo, perdónanos por nuestra indiferencia, por los pobres que ignoramos en la calle, por los solitarios que necesitaban nuestra presencia, por los enfermos que esperaban nuestra visita, por todas las veces que la comodidad nos impidió amar concretamente, por las obras de misericordia corporales y espirituales que no practicamos teniendo la posibilidad. Pedimos tu perdón y la gracia de cambiar, por perdón de pecados contra la esperanza. San Carlo Acutis, joven de esperanza inquebrantable, intercede por nuestros pecados contra la virtud de la esperanza. Por las veces que desesperamos dudando de tu providencia, que nos quejamos constantemente desconfiando de tu amor, que vivimos en amargura como si Dios nos hubiera abandonado. Padre de toda esperanza, perdona nuestra desconfianza. Por las veces que dudamos de tu bondad cuando las cosas no salían como queríamos, que acusamos tu silencio cuando no respondías a nuestro tiempo. Concédenos la esperanza que confía incluso en la oscuridad. Por los momentos en que nuestra desesperanza contagió a otros, quitándoles el ánimo que necesitaban, pedimos tu misericordia. Por perdón de pecados de injusticia. Santo joven de rectitud, intercede por todos nuestros pecados contra la justicia. Por las veces que robamos, engañamos en negocios, no pagamos salarios justos, nos aprovechamos de los débiles. Por la corrupción en pequeña o gran escala, por las trampas que justificamos, por las mentiras que nos beneficiaron. Señor de justicia perfecta, perdona nuestras injusticias, donde robamos tiempo al trabajo ganando sueldos sin trabajar, donde engañamos en impuestos, donde nos aprovechamos de información privilegiada. Concédenos integridad que honra tu justicia. Por el daño económico que causamos a otros con nuestras injusticias, ayúdanos a reparar donde sea posible. Por perdón de pecados contra la fe. San Carlo Acutis, joven de fe firme, intercede por todos nuestros pecados contra la virtud de la fe. Por las veces que dudamos de tu existencia, que vivimos como si Dios no importara, que practicamos nuestra fe tibiamente sin convicción. Por las ocasiones en que avergonzamos de ser cristianos, que ocultamos nuestra fe por miedo al rechazo. Señor Jesús, perdona nuestra tibieza espiritual. Por las misas a las que no asistimos pudiendo hacerlo, por las oraciones que omitimos por pereza, por los sacramentos que descuidamos. Enciende nuevamente en nosotros el fuego de la fe que se enfrió. Por las veces que nuestro mal testimonio alejó a otros de la fe, pedimos tu misericordia y la oportunidad de reparar el escándalo dado, por perdón y gracia de cambio verdadero. Finalmente, San Carlo Acutis, tú que no solo pedías perdón, sino que cambiabas de vida, intercede para que nuestro arrepentimiento sea genuino, que no solo sintamos culpa por el pecado, sino verdadero deseo de no volver a cometerlo. Que la confesión de nuestros labios se transforme en conversión de nuestro corazón. Espíritu Santo,
concede la gracia del arrepentimiento sincero que lleva a cambio real. Que no pequemos confiando en que siempre habrá perdón, sino que busquemos el perdón con verdadero propósito de enmienda. Que tu gracia nos fortalezca donde somos débiles, que tu poder rompa las cadenas de pecados habituales. Hermanos, siento que muchos han abierto hoy su corazón al perdón de Dios de manera profunda. Si el Espíritu Santo los impulsa, los invito a compartir en los comentarios una palabra de fe sobre el perdón que necesitan, sin dar detalles de pecados específicos. Pueden escribir: San Carlo, intercede por mi perdón, o necesito la misericordia de Dios, o simplemente: Señor, ten piedad de mí. Así creamos una comunidad de pecadores perdonados que se animan mutuamente a buscar la misericordia divina. Tu humildad al reconocer tu necesidad de perdón puede dar valor a otros para hacer lo mismo. Queridos hermanos, mientras nos preparamos para vivir este día bajo la misericordia de Dios, hagamos un compromiso concreto inspirados en San Carlo Acutis. Propósito para hoy. Como Carlos se acercaba regularmente al sacramento de la reconciliación, te invito a comprometerte a confesarte pronto. No esperes a Navidad o Semana Santa. Busca este sacramento de misericordia esta semana si es posible. Mientras tanto, hoy practica el examen de conciencia diario que Carlo hacía. Antes de dormir, dedica 5 minutos a revisar tu día. ¿Dónde fallé? ¿A quién herí? ¿Qué pude hacer mejor? Pide perdón a Dios por las faltas del día antes de dormir. Y durante el día, practica el perdón activo. Si alguien te ofende hoy, perdónalo inmediatamente en tu corazón. No esperes a que pida perdón. Perdónalo como Dios te perdona a ti, sin condiciones previas. También, si ofendiste a alguien recientemente, busca hoy la manera de pedirle perdón humildemente. No justifiques tu error. Simplemente di: me equivoqué. Perdóname. La palabra de Dios nos fortalece hoy con 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. San Carlo Acutis, testigo de la misericordia divina, acompáñanos en este día. Que cada persona que participó de esta oración experimente de manera tangible el perdón de Dios. Paz interior que reemplaza la culpa. Alegría que reemplaza la vergüenza. Libertad que reemplaza la esclavitud del pecado. Que este día esté marcado por la misericordia de Dios. Oportunidades de reconciliación que aparecen. Valentía para pedir perdón donde lo debemos. Gracia para perdonar a quien nos debe perdón. Que podamos decir al final del día: verdaderamente experimenté la misericordia de Dios. Que Dios Todopoderoso derrame su perdón sobre nuestras vidas. El Padre que es rico en misericordia, el Hijo que murió para nuestro perdón, y el Espíritu Santo que nos convence de pecado para llevarnos al arrepentimiento salvador. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. María, refugio de pecadores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta oración abrió tu corazón al perdón de Dios, compártela con alguien que también necesita experimentar esa misericordia liberadora. Cada persona que recibe perdón se convierte en testigo de la bondad infinita de Dios. Suscríbete a este canal para comenzar cada día abriendo tu corazón a la misericordia divina, junto a San Carlo Acutis. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuánto tiempo llevas sin confesarte? A veces es escribir 5 años, o nunca me he confesado, es el primer paso para buscar ese sacramento de misericordia. Tu valentía puede inspirar a miles. Recuerda el ejemplo que Carlo vivió. Acercarse frecuentemente al perdón de Dios no es señal de ser gran pecador, sino de ser sabio amante de la misericordia. Los santos
no son los que nunca pecan, son los que siempre se levantan. Nos vemos mañana para continuar nuestro camino bajo la misericordia infinita de Dios junto a San Carlo Acutis. Vayan perdonados y en paz, hermanos. Que experimenten la alegría de saberse completamente perdonados. Que vivan la libertad de quien no carga más el peso de la culpa. Que sean misericordiosos con otros como Dios fue misericordioso con ustedes.